Los científicos no siempre pueden explicar todo lo que los arqueólogos descubren. Aunque hacen todo lo posible con la información disponible, a veces hay aspectos que quedan sin resolver debido a las limitaciones del conocimiento actual. Este video mostrará ejemplos de tales incógnitas. Número 1. El misterioso brazalete de oro hitita. Comenzamos con un hermoso brazalete de oro que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Clay en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3.300 años de antigüedad y es el primer artefacto de su tipo en ser descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además, es el primer brazalete hitita en ser encontrado con un bisel elíptico, una forma que era importante para los hititas pero que solo se había visto previamente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete haya sobrevivido su encuentro con el equipo agrícola que lo dejó abollado y dañado. Ya ha pasado por algo de trabajo de preservación y reparación y pasará por un poco más antes de ser exhibido en el Museo Arqueológico de Corún. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Istar, aunque el significado preciso de la escena es desconocido. Los arqueólogos llevaron a cabo una excavación extensa del campo donde se encontró el brazalete, pero no se descubrieron otros artefactos. Por lo tanto, la presencia del brazalete en el campo sigue sin explicación. Número 2. El enigma de la antigua ciudad de Askelon. La antigua ciudad de Askelon en Israel ha resultado ser un rico terreno de caza para los arqueólogos a lo largo de los años, como se demostró una vez más en abril de 2013. En esa ocasión, un par de artefactos notables fueron encontrados en el lugar por un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Descubrieron un enorme lagar antiguo y una diminuta maqueta de cerámica de una iglesia. Se cree que ambos objetos datan de la temprana era bizantina de los siglos V y VI. El lagar de vino es impresionante, cubriendo un área de más de 300 pies cuadrados, y comprende una plataforma para pisar las uvas, un lecho de prensado y 3 vasijas de cerámica para recolectar el vino. Es uno de los descubrimientos más grandes y mejor conservados de su tipo. Sin embargo, se considera que la pequeña iglesia es aún más rara. Fue encontrada cerca del lagar de vino, por lo que podría haber sido dejada caer por alguien en el proceso de hacer vino. Tiene un asa en forma de lazo en el techo, lo que lleva a los expertos a creer que o bien estaba colgada en una pared o suspendida de la ropa. También se piensa que en algún momento se insertó una lámpara de aceite en ella, proyectando sombras en forma de cruz en las paredes del edificio donde fue colocada. Número 3. Los monumentos olmecas en Tenos, México. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenos, México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos descubrieron un conjunto de monumentos masivos de la cultura olmeca que incluyen un par de relieves tallados en piedra caliza. Estos relieves representan a gobernantes olmecas en una pose ritual de contorsionismo que se dice reducía los niveles de oxígeno en el cerebro e inducía un estado similar al trance. Los olmecas creían que este proceso era divino. Estas representaciones son extremadamente raras, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, con un diámetro de aproximadamente 5 pies, y también representan rostros grandes usando diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es difícil determinar la antigüedad exacta de estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenos, cerca del río Usumacinta, fue un centro poblacional importante de los olmecas durante el periodo formativo, hace unos 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano sugieren que el estilo de los relieves pudo haber sido influenciado por los primeros mayas, aunque esta afirmación es controversial y aún no hay suficiente evidencia para respaldarla. Eventualmente, los mayas se volvieron predominantes en esta parte del país hace aproximadamente 2000 años. Número 4. El frágil barco de 1300 años en Francia. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Se trata de un barco de 1300 años de antigüedad hallado en Francia, de un diseño excepcionalmente raro.
La embarcación podría ser de enorme importancia para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente en su estado actual para que puedan examinarlo. Las vigas de roble, castaño y pino del barco naufragado son tan delicadas que deben ser rociadas con agua cada 30 minutos para asegurarse de que no se desintegren. El barco de 40 metros de largo fue encontrado en las orillas del río Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022, pero los materiales de construcción con los que está hecho no habían sido tocados por el aire ni la luz desde el día en que se hundió, lo que los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el barco se hundió entre 687 y 720 después de Cristo y es notablemente avanzado según lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o una embarcación experimental que fue considerada un fracaso después del naufragio. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente como para examinarlo adecuadamente, podríamos nunca llegar a saberlo. Número 5. La cabeza perdida de Hércules en el naufragio de Anticitera. El mismo naufragio antiguo que nos dio el mecanismo de Anticitera reveló otro tesoro en junio de 2022. Cuando arqueólogos marinos localizaron lo que se cree que es la cabeza perdida de una estatua del dios romano Hércules de hace 2000 años. El naufragio, que se encuentra frente a la costa de Grecia, fue descubierto por buceadores de esponjas en 1900 y ha estado bajo evaluación biológica constante desde entonces. Se piensa que ha estado en su posición actual desde alrededor del año 60 a.C. La cabeza de mármol ha pasado desapercibida hasta ahora porque está en tan mal estado que se pensaba que era una roca deformada. Solo fue posible identificarla como una cabeza después de que los buceadores también encontraran la base de la estatua, completa con las partes inferiores de sus piernas. La cabeza no es el único descubrimiento notable en el sitio de buceo. Recientemente, los arqueólogos también han encontrado 2 dientes humanos incrustados en depósitos marinos, confirmando así que al menos una persona no escapó del barco antes de que se hundiera. Los historiadores piensan que este barco de 130 pies de largo se dirigía a Roma desde algún lugar del Mediterráneo Oriental cuando se hundió durante una tormenta, pero esperan aprender más de estos nuevos descubrimientos. Número 6. El origen de la peste negra. Sabemos que la peste negra fue la plaga más mortal que jamás haya azotado la faz de la tierra. También sabemos que la plaga alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1352. Lo que nunca hemos sabido es dónde comenzó la plaga, pero eso podría haber cambiado recientemente. Después de examinar miles de lápidas medievales, los investigadores creen que podrían haber rastreado los orígenes de la peste negra a un lugar específico e improbable. Si tienen razón, comenzó cerca del lago Issyk-Kul en lo que ahora es Kirguistán. Un número desproporcionadamente alto de entierros tuvo lugar en los cementerios cercanos de Burana y Karadjigach entre 1338 y 1339, con la causa de muerte listada como pestilencia. Los científicos abrieron las tumbas de 3 de los individuos e identificaron bacterias de peste en todos ellos. Desde allí, la plaga probablemente llegó a Europa Occidental en barcos mercantes y luego mató a alrededor del 50% de la población total de Europa. Aunque antes se pensaba que las ratas eran responsables de la transmisión de la peste negra, ahora se cree más probable que fue transmitida por pulgas infectadas. Número 7. La cueva vikinga en Islandia. La civilización vikinga pudo haber comenzado en Escandinavia, pero se extendió por muchas tierras. Sabemos que los vikingos llegaron a América del Norte, por lo que comparativamente, Islandia era un viaje corto para ellos. En mayo de 2022, se descubrió una cueva hecha por humanos en el pequeño pueblo islandés de Oddi, y los arqueólogos están convencidos de que los colonos vikingos son responsables de su existencia. Oddi alguna vez perteneció a un poderoso clan vikingo llamado los Otaverjar, liderado notablemente por Saemundur el erudito, quien vivió entre 1056 y 1133 y escribió gran parte de lo que sabemos sobre los primeros reyes de Noruega.
La excavación en el recién descubierto sistema de cuevas probablemente comenzó durante su época. Los expertos creen que podría haber sido un naust, un tipo de establo medieval para ganado y caballos. El trabajo de los arqueólogos dentro de la cueva es arriesgado debido a que está tallada en arenisca blanda y podría colapsar en cualquier momento. Es probable que aún queden descubrimientos por hacer en los rincones más profundos de la cueva, pero encontrar una forma segura de explorarlos podría llevar tiempo a los arqueólogos. Número 8. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, ruinas como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 9. Secretos del castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del castillo de Ayanis en Turquía durante más de 30 años. Durante ese tiempo, raramente han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey urartiano, Sarduri II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 10. Puerta bizantina oculta. El castillo de Mitilene en la isla griega de Lesbos no es un descubrimiento arqueológico nuevo. Ha estado en pie desde el siglo VI. Lo que es nuevo, sin embargo, es el descubrimiento de una gran puerta bizantina oculta dentro del castillo, que de alguna manera pasó desapercibida hasta marzo de 2021. Esta era una puerta extremadamente grandiosa para el siglo VI. Tiene 3 metros de alto, 2 metros de ancho y otros 2 metros de profundidad. Una vez hubo una puerta de madera incrustada en el marco de mármol, pero hace mucho que se pudrió. Sin embargo, los grabados ornamentales a su alrededor, incluidos patrones de cintas y ondas convexas, aún son visibles. El castillo fue extensamente desarrollado y ampliado a lo largo de varios siglos hasta el XV, pero se cree que la puerta es un relicto de una de sus primeras fases de construcción. Podría incluso estar conectada con el antiguo asentamiento residencial de Melidoni, que se sabe existió dentro de las murallas del castillo pero ha desaparecido sin dejar rastro. Quizás estaba justo detrás de esta puerta, que ha estado enterrada bajo ladrillos y cenizas desde que alguien construyó una casa de baños encima de ella durante el siglo XV. Número 11. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó, revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo.
Tenemos que agradecer a Vitruvio, de la antigua Roma, por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre dos puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo. Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día pueden ya no usar guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2000 años. Número 12. Misterioso pañuelo masónico. En 1863, una goleta de 16 metros de largo llamada Dering fue construida en Mangaoai, Nueva Zelanda. Solo 2 años después, se estrelló en las costas de su país de origen durante una fuerte tormenta. Allí permaneció hasta que el notablemente bien conservado naufragio quedó expuesto por el movimiento de las arenas en la playa en mayo de 2018. El enorme naufragio es el más antiguo de Nueva Zelanda y ha demostrado ser una rica fuente de descubrimientos para los arqueólogos. Uno de los artefactos más enigmáticos encontrados recientemente dentro de él es este pañuelo, que fue hallado dentro de las entinas del barco a finales de 2020. Desde entonces, ha sido restaurado y así arqueólogos e historiadores han podido identificar varios símbolos masónicos en su superficie. Sin embargo, eso no significa necesariamente que su propietario fuera masón, los símbolos se superponen con símbolos tanto cristianos como judíos. Es probable que el pañuelo haya sido impreso utilizando placas de acero grabadas del tipo que se usarían para hacer billetes, lo que apunta a un probable origen británico para el pañuelo de seda. Esto significa que el pañuelo y posiblemente su dueño también estaban muy lejos de casa cuando el barco se hundió. Número 13. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría ser las ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 14. Grabados prehistóricos. El Sahara es el desierto más famoso del mundo y se ha convertido en sinónimo de calor extremo. En febrero de 2021 se encontraron grabados prehistóricos de cocodrilos y jirafas en las regiones del norte del Sahara, lo que prueba que la gente solía vivir aquí, al igual que los animales que tallaron en las rocas. Es un recordatorio de que esta parte del desierto fue una vez verde y ha pasado por múltiples periodos de reverdecimiento a lo largo de su larga historia. Incluso hay una pintura de la Edad de Piedra en una cueva que muestra a personas nadando, lo que sugiere la presencia de ríos y lagos aquí. Los científicos están trabajando en una teoría que sugiere que el Sahara tiene periodos fértiles que duran 5000 años y luego periodos calientes y secos que duran igual de tiempo. El último periodo fértil podría haber sido crucial en el movimiento migratorio de los primeros humanos a través del norte de África. En el futuro, nuestros descendientes podrían tener dificultades para imaginar Sahara verde y frondoso de su tiempo,
comparado con el desierto árido y seco que conocemos hoy. Muchas gracias por llegar al final de este video. No te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.